Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Guamaroma. Yo soy Guama y el día de hoy te quiero platicar de una fragancia de un diseñador clasicazo. Diseñador que empieza haciendo sus productos en 1974 en España. Él es de Madrid. A lo mejor has escuchado muy bien su nombre. Él es Jesús del Pozo. Ya no está con nosotros, falleció en el 2011, pero nos deja una herencia deliciosa, aromática de sus fragancias, y hoy te voy a platicar de una de ellas que en particular para estos días de calor yo pienso que es maravillosa y se llama Halloween Hero for Men. Esto es Guamaroma, yo soy Guama, comenzamos. Bienvenido a Guamaroma, yo soy Guama y como te comenté el día de hoy te quiero platicar de una fragancia muy rica, deliciosa. Ha sido reformulada, te lo tengo que decir. Bueno, ¿qué fragancia de diseñador exitosa no ha sido reformulada el día de hoy? A mí lo que me molesta mucho de este tema de las fragancias exitosas de diseñador es que venden millones, obviamente se posicionan con una calidad, con un aroma, con una duración, y de repente los siguientes lotes de producción hacen lo que decimos, como decimos aquí en México, le echan agua a los frijoles, bajan la calidad, mantienen el precio o incluso lo suben el precio. ¿Y qué sucede con la fragancia? Pues bueno, su performance, su durabilidad, su proyección, su estela se acorta. Y esto es lo que pasa con esta fragancia. Sin embargo, es deliciosa. Te estoy hablando de Jesús del Pozo Halloween Hero for Men. ¿Por qué? Porque la línea Halloween es una línea que nace en 1997 y hoy tiene ya en su haber varios flankers. Te voy a dejar aquí la imagen de todos los flankers de esta línea de Halloween. Sin embargo, esta sale en el 2021. Esta es creación, toda la línea Halloween, de un diseñador español que ya no está con nosotros. Falleció en el 2011, se llama Jesús del Pozo, madrileño. Un gran diseñador y, por cierto, un saludo muy fuerte a ese bello país que es España, del cual estoy enamorado y se quedó con un pedacito de mi corazón. Saludos a toda la gente bella de toda España. Y bueno, siguiendo con el tema de las fragancias, esta es una fragancia, déjame te enseño aquí su caja. Su caja es así: Halloween Men Hero, de Jesús del Pozo. A ver si se alcanza a ver un poquito bien. La estoy moviendo porque el tema luego de la iluminación. Esta es una cajita que es un poquito así como color metálico, así como si fuera un holograma, ¿no? Aquí tienes Jumping to the Blue, es lo que dice. Acá obviamente dice Halloween en pequeño y bueno, y tienes toda la información, código de barras, ingredientes, etcétera, en la parte posterior. No es la gran cosa, una caja de madera. Como todas las cajas de diseñador, ya te lo he platicado muchas veces, si comparamos las fragancias de diseñador en contra de las fragancias árabes, bueno, los árabes la rompen con sus cajas hermosas, cajas carísimas, sus perfumes, sus fragancias deliciosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una fragancia que en la salida es cítrica, frutal. Mucha gente dice que tiene una nota de chicle de frutos rojos como bubblegum, pero obviamente no es una nota que esté registrada en los acordes ni en las notas de esta fragancia. Según Fragántica, ahorita vamos a ver. Tiene un atomizador, ya lo viste, muy bueno. El atomizador es fantástico. Y el problema, ¿cuál es el problema de esta delicia? Huele muy rico. El problema es que dura muy poco. Este es el problema. Las reformulaciones de esta belleza pues hacen que nada más te dure en piel. A mí me dura de 4 a 5 horas. Hay gente que me ha dicho que le dura hasta 6. Si este es el caso, pues te felicito, porque la verdad es que a mí esto es una fragancia que en 4 horas ya no la siento. La salida es muy cítrica, muy frutal. Te digo que tiene esta parte como de bubblegum. Y luego en el corazón vas a encontrar un poquito de parte herbal, unas hierbas especiadas, con unas hierbas frescas, y luego se va a tornar con unos leves toques amaderados en el fondo. Sin embargo, en el secado es donde empieza a brillar, se baja esta nota frutal y empiezan a salir estas notas amaderadas que se convierte en una fragancia cítrica fresca, amaderada, y obviamente se torna un poquito más seria. Sin embargo, esta es una fragancia que puede utilizar todo mundo, desde edades jóvenes, desde los 20 años hasta gente arriba de los 40 años, durante el día y la tarde. Para noche, pues obviamente hay opciones mejores que esta, pero esta es una fragancia para época de calor, primavera, verano, y cuando hace mucho calor. Te digo, el único problema es la duración.
Es una fragancia que actualmente en redes no es muy cara para nada. O sea, es una fragancia que la encuentras en 850 a 1,200 pesos. Realmente es un BBB, buena, bonita, barata. Ponte trucha, como decimos aquí en México, ponte trucha, búscala, la pones en tu carrito y en estos días de promociones obviamente baja y la vas a encontrar incluso hasta en 750 pesos. Vale la pena, ponte con ganas. La verdad es que si quieres que te dure un poquito más esta fragancia, tienes que aplicarte más de 10 veces, la verdad, en toda tu parte de tu cuello, en los hombros, en la parte de atrás y en tu pecho, para que realmente empieces a proyectar 4 o 5 horas, como te digo. La proyección son aproximadamente de 1 a 1 hora y media y la estela es de 1 hora. Realmente eso es todo lo que dura la fragancia. Es fresca, no pasa nada porque tiene como te digo, una relación calidad-precio fantástica, es muy económica, entonces pues no hay problema que le jales al gatillo con ganas y te pongas deliciosamente esta Halloween Hero for Men. Vamos a ver sus notas. En notas de salida tenemos limón amarillo, toronja, jengibre. En el corazón tenemos salvia, lavanda, notas marinas, nenúfar, que es un lirio de agua. Luego en su base tenemos cashmira, musgo, pachulí y amber extreme. La verdad es que este amber extreme es una molécula, ¿no?, que te impulsa los aromas, pero la verdad es que no le da la duración en este caso como el ambroxan. El ambroxan sí es un elemento químico que se le pone a las fragancias para que duren más en tu piel, en su proyección también. Aquí no es el caso. Sin embargo, bueno, te digo, esta es deliciosa, es muy rica, es fresca, es una fragancia que no cuesta, ¿ok? Te digo, desde los 700, 800 pesos hasta los 1,200 pesos. Más caro de eso no la compres, la verdad, no vale la pena que la compres. Ten mucho cuidado. Y si la ves más barata, tampoco. Ten mucho cuidado con su originalidad. Hay muchas fragancias que son piratas. Y aquí qué bueno que toco este tema, porque la diferencia de las fragancias árabes en clones o inspiraciones o una fragancia pirata o una copia es que un clon es una fragancia que se inspira en el aroma de una fragancia ya existente, ya sea de nicho o diseñador, pero tiene su presentación, tiene sus notas y tiene sus variantes. Una copia pirata es la misma botella con el mismo color, pero con una fragancia que no es original. Y aquí tienes, te voy a enseñar, si lo alcanzas a ver, te lo voy a acercar aquí a la cámara, tienes un lote, ¿ok?, de producción, tienes toda la información confiable de que esta es una fragancia original. Entonces, ten mucho cuidado cuando compres. Tampoco, si es demasiado barato, es muy bueno para ser cierto, pues sí es muy bueno para ser cierto. No te vayas con eso y sí inviértele. Yo nunca trato de comprar la más barata, yo siempre trato de comprar la intermedia. Así no le fallo. Chécate en tus plataformas el vendedor, si es un vendedor confiable, si tiene buenas reviews, cuántas ventas ha hecho. Y no te vas a desilusionar. De lo contrario, sí te van a llegar unas cosas súper piratas y bueno, eso es lo que pasa. Esta fue la fragancia del día de hoy en Guamaroma. Te pido por favor que te suscribas al canal, me des likes, me mandes tus comentarios, te lo voy a agradecer muchísimo y te voy a contestar. Quiero darle un gran saludo muy, muy afectuoso a la gente que me ha escrito. Me ha escrito gente de Argentina. Muchísimas gracias a ese bello país que he tenido la oportunidad de estar varias veces en Buenos Aires, en Mendoza. El vino me ha llevado a conocer ese bello país. La gente es hermosa, el país es hermoso, se come delicioso. Si no has tenido oportunidad de ir a Argentina, te lo recomiendo muchísimo. Muchos saludos a la gente de Argentina, a mis paisanos mexicanos que me están escribiendo muchísimo, y también ya me escribió alguien del Perú, muchas gracias, y de la República Dominicana. Les agradezco mucho, síguenme mandando sus comentarios, se los voy a agradecer. Gracias a todos. Esto es Guamaroma, te lo traigo con mucho cariño para ti y nos vemos en el próximo programa. Gracias.